Qué alegría darte la bienvenida a cada uno de ustedes que está al otro lado de la pantalla. Con alegría y gozo te doy la bienvenida a nuestro servicio del Centro Cristiano La Iglesia del Señor. Ya sabes que te saluda como siempre Pax Os y te mando mi lluvia de corazones. Y si tú también así lo quieres, ahí también mándanos tu lluvia de corazones. Quiero decirte que el día de hoy vamos a tener un mensaje maravilloso acerca del servicio como ejemplo de Jesús. Será maravilloso, no te lo quieres perder. Pero también una forma de servir al Señor es adorar. Jesús decía que la forma de adorar a Dios es también a través de nuestro servicio y también a través de nuestro canto. Así es que yo te voy a pedir que te prepares para poder cantarle al Señor con todo tu corazón, y estoy seguro que mientras lo hace, la manifestación del Señor obrará en ti de manera sobrenatural. Y hablando de cosas sobrenaturales, sabes que una de las cosas que hacen que lo sobrenatural suceda también es tu generosidad, tu aportación, tu dar. Y aquí en la pantalla van a aparecer varias formas de poderlo hacer. Te animo a que lo hagas, te animo a que lo intentes, que colabores para que después nos des testimonio de todo lo maravilloso que el Señor te ha bendecido a causa de tu generosidad. Así es que mantente conectado, en unos minutos continuamos, que el Señor te bendiga.
Magnífica enseñanza con la que iniciamos nuestra serie Jesús, ejemplo de servicio, un estudio del libro de Marcos. Aprendimos que la humildad es fundamental para servir. Así es que, ¿quieres saber qué tan humilde eres? Evalúa cuánto sirves al prójimo. Aprendimos que la humildad genuina se ve cuando sirves a otros para que ellos brillen. Muy bien, hoy conoceremos nuestro segundo tema. Y quisiera comenzar con este principio. Escúchame. Lo querramos o no, lo entendamos o no, seamos conscientes o no, todos somos conocidos, tanto por las personas como por el Señor, por lo que hacemos. Así es que tú y yo somos conocidos por lo que hacemos, ¿no? Y creo que esto es algo que todos lo vivimos, tanto en la casa, en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, a donde quiera que tú vayas, tú y yo somos conocidos por lo que hacemos, ¿cierto? Tú y yo sabemos que hay gente en el trabajo que dice, no, mira, esta persona es puntualísima, esta persona llega 15, 10 minutos antes, siempre llega puntual, y te encuentras con el otro que dices, no, hombre, llega bien tarde, o dice una cosa y termina haciendo lo contrario, y de repente tú dices, es bien desorganizado, no sabe dónde deja las cosas, es bien olvidadizo. Y tú conoces a otros que dicen, no, este señor, esta persona es súper organizada, tiene todo en su lugar. Y también te encuentras con el que dices, es que es bien limpio, bien ordenado, bien aseado. Y el otro dices, no, hombre, tiene un tiradero. Y si eres norteño, dices, puro mugrero, dices, ahí tiene. Y dentro de la colonia de la misma manera, ¿verdad? O en el mismo vecindario, no, hombre, y me encontré con el borrachito ese, y tú lo identificas por lo que hace. No, hombre, nos encontramos con la señora que es bien gritona, y entonces tú y yo, lo querramos o no, seamos conscientes o no seamos conscientes de esto, es una realidad. Tú y yo somos conocidos por lo que hacemos. Y esto es un principio porque somos conocidos por las personas, y somos conocidos delante de Dios por lo que tú y yo hacemos. De tal manera que el Evangelio de Marcos nos revela, nos da a conocer y nos presenta a Jesús como el siervo, el servidor, el esclavo. También la Biblia nos enseña de Pablo que lo desarrolla, lo narra como el siervo de Jesucristo. Y así podemos decir de Job, que el Señor dice, este es un hombre muy bueno y honrado, siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo, ¿no? Jesús habla de Marta, la hermana de Lázaro, y le dice, ay Marta, siempre turbada y afanada, ¿no? De Jesús define a otros también como negligentes, como necios, como infieles, como perezosos, pero también Jesús va a decir de aquellos que son siervos fieles. Así es que tú y yo somos conocidos por lo que hacemos. Y de esto, las consecuencias tú y yo recibiremos. Me gustaría que lo pusieras ahí en los comentarios. Tú y yo somos conocidos por lo que hacemos. Y de esto, las consecuencias recibiremos. Te lo vuelvo a decir. Tú y yo somos conocidos por lo que hacemos. Y de esto las consecuencias recibiremos. Así que ponlo ahí en los comentarios. Mira cómo lo describen las Escrituras. En Mateo 7, el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Escucha esto, Y así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Esto es muy interesante porque Jesús, a través de una analogía, a través del fruto de un árbol, nos enseña esto, que el buen fruto que sirve, escúchame, cuando tú lo tomas, el buen árbol, resulta que tú vas y dices, se me antoja la manzana, se me antoja la pera, se me antoja la naranja, no vas y lo tomas. Y tú y yo, al tomarlo, pues lo que vamos a hacer es verlo, probarlo. ¿Y qué hace la mayoría de nosotros cuando nos encontramos con un fruto no agradable, que no es bueno, que está malo?
Dime qué es lo que hacemos tú y yo por naturaleza. En mi caso particular, cuando yo lo pruebo, es desabrido, amargo, está echado a perder, simplemente lo desechas. Eso es de manera natural. Y Jesús aquí está diciendo algo similar. Y déjame decirte algo, no porque Jesús quiera desechar a las personas, sino más bien Él les da la oportunidad de recibir la consecuencia, quizá por su desinterés, por su negligencia, por su flojera, por su responsabilidad o por su necedad. ¿Cierto? Y quizá como yo, la mayoría, estaremos pensando en esto. Bueno, gracias a Dios, yo soy un servidor. Yo no tengo problemas con el servir. Quizás sí seas un buen servidor, o quizás no. Pero veamos un poquito nuestra vida a la luz de este pasaje. El pasaje dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Te pregunto, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Pues claro que no, la respuesta es sencilla. Por supuesto que no. Pero el espino puede decir, yo soy una vid. Bueno, si tú dices que eres una vid, que si tú dices que esto es así, como tú lo dices, bueno, entonces tu fruto lo va a revelar. Así es que no es tanto lo que diga una persona, sino lo que produce, sino lo que hace, sino sus hechos. Así es que de la misma manera tú y yo podemos decir, yo soy un servidor. Incluso nosotros aquí en la Iglesia del Señor decimos, somos siervos de Dios, sirviendo a siervos de Dios. Y uno lo puede decir. Si es así, entonces tus hechos hablarán, tus obras lo revelarán, tu servicio lo dejará ver. Escucha, tus hechos, no las palabras, no tus buenas intenciones, no tus buenos deseos, no la teología que tú llegases a conocer. Tus hechos, tus acciones, tus frutos. ¿Y estás de acuerdo que a ti, a mí y a la mayoría de las personas nos incomoda, por no decir nos fastidia, la gente que solo habla pero no hace algo? La gente que da su opinión pero no mueve ni un dedo. De repente todos tienen buenas ideas y hasta te dicen cómo hacer las cosas, pero no mueven la mano y a la hora de trabajar brillan por su ausencia. No colaboran, no aportan. Pero esta forma de proceder, esa misma actitud, es la que los lleva a experimentar no ser considerados y a ser descartados. Muy bien, esto es real y natural, ¿cierto? Como lo acabamos de decir, tú vas a un árbol frutal, deseas obtener un buen fruto para comerlo, al cortarlo lo miras, que es agradable, pero lo comas y lo disfrutas y es bueno. Pero cuando lo tomas y ves que es mal fruto, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Así por naturaleza, o sea, lo desechamos. Por eso el pasaje muestra la terrible consecuencia natural. ¿Ok? Todo árbol que no da buen fruto, dice el pasaje, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Personalmente, estos son unos pasajes, quiero ser sincero, me ayudó para poder entregarle mi vida a Cristo. Yo había entregado mi vida a Cristo, dejé de congregarme y mientras eso sucedía fui a mi cuarto, leí la palabra de Dios y leí este pasaje y de repente este pasaje saltó al estarlo leyendo en la Biblia y me conmovió, me confrontó y me dijo, puedes creer, pero si no das fruto, si no sirves, si no colaboras, entonces simplemente serás desechado. Y créanme, en ese momento fui tan compungido de corazón, como dice Hechos, fui tan conmovido, que fui al lado de la cama, caí de rodillas y quebrantado y llorando, le dije, Dios, yo no quiero ser desechado, yo no quiero vivir lejos de ti y mucho menos, como dice aquí, ser cortado y echado al fuego. No lo quiero. Y me arrepentí, le entregué mi vida a Cristo y hoy estoy aquí. Muy bien, ahora sí que... Así que, escúchame, delante de los hombres, como de Dios, no es lo que dices, no son tus buenas intenciones o tus buenos deseos de servir lo que vale, sino tus acciones concretos de servicio, lo que te aprueba o te reprueba. Y es que debemos entender este principio. Para Jesús servir al prójimo
es prioridad. Tú y yo estamos hablando de Jesús. Y en la enseñanza pasada vimos que uno de los propósitos bien definidos que tenía Jesús era venir a servir. Jesús dijo, yo no vengo para que me sirvan, yo voy a servir e incluso dar mi vida por ellos, para que muchos sean beneficiados. Así que si tú y yo no entendemos esto, de nada servirá incluso que te hagamos llegar esta palabra del Señor. Pero sé que hay gente aquí entendida, que gente que está escuchando, que desea hacer la voluntad de Dios. Y tú y yo debemos entender que para Jesús, servir al prójimo es prioridad. ¿Por qué? Porque fuimos creados para servir. Tú y yo fuimos creados para servir. Y créeme, estoy sentando las bases de lo que a continuación te voy a decir que creo es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Fuimos creados para servir, así como tú eres, con ese diseño que tú tienes, con esas habilidades que tú tienes, con esas características que tú tienes. Hay en ti algo que nadie más tiene y que Dios te lo puso en ti para que tú puedas servir. Y eso te vuela a la cabeza, a mí me vuela a la cabeza, de tal manera que me deja ver que el diseño, así como soy, tiene un propósito en la vida. Y sé que Dios le está hablando a alguien aquí porque de repente alguien quizá estará luchando con su forma de pensar, con su temperamento, con sus habilidades, con sus capacidades. De repente uno lucha porque quisiera tener otras, pero tú tienes una capacidad, tú tienes una habilidad, tú tienes un don, tú tienes un talento, tienes una fisonomía ideal por Dios para poder servir. Tú fuiste creado para servir y nadie más la tiene. Escúchame, nadie más la tiene. Y si tú entiendes esto, entonces cuando tú sirves, tú dices, yo puedo dar y aportar algo para bien, algo para ayudar a los demás. Y eso es muy importante. Mira cómo lo dice Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando tuvieron fe, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios la salvación. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Escucha el versículo 10. Nosotros somos creación de Dios, hechos de Dios, creados por Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos. Escucha esto, ¿para qué? ¿Para qué nos salvó? Para que vivamos haciendo el bien, haciendo buenas cosas. Otra versión dice que somos hechuras suyas, creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Así es que, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Escuchas esto? Dios te diseñó porque tiene un plan y propósito para ti. Por eso cuando tú y yo nos servimos, cuando tú y yo no nos disponemos a colaborar, a ayudar o a apoyar, entonces estamos negando el diseño, estamos obstaculizando el plan y el propósito por el cual Dios a ti y a mí nos creó únicos, especiales. ¿Me explico? Entonces, tú y yo fuimos salvados por gracia y por fe. Por gracia y por fe. Para buenas obras. Fuimos salvados, entonces, no por obras, sino para hacer buenas obras. ¿Puedes ponerlo ahí en los comentarios? Fui salvado no por obras, ¿ok? Sino para hacer buenas obras. Muy bien. Y una de las mejores obras que existen y que tú y yo podemos hacer es servir, entendámoslo. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es servir, es ayudar, colaborar, meter las manos, ensuciarnos las manos, sudar la camisa. ¿Por qué? Para que entonces nos mantengamos activos hasta que el Señor venga o nosotros muramos. Te lo vuelvo a decir. Él nos diseñó para que tú y yo podamos servir. Cuando tú y yo servimos, nos mantenemos activos. Y Él quiere que tú y yo nos mantengamos activos hasta que Él venga en su segunda venida o nosotros muramos. ¿Por qué? Porque Marcos nos va a enseñar que Jesús regresará. Y esto es un hecho, y nos exhorta a velar y a orar hasta que Él venga. Y esto es algo que hoy quiero tú y yo analicemos. ¿Por qué dice velar y orar hasta que Él venga? ¿Qué implicaciones esto tiene de esto de velar? ¿Qué tiene que ver esto de orar y velar? Marcos 13:32 dice, pero de aquel día, está hablando de la segunda venida, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Miren, fíjate, miren, escuchen.
Pongan atención, capten esto, abran su mente, capten esto, velen y oren. Velen y oren porque no saben cuándo será el tiempo. Y pone un ejemplo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Escucha esto, y al portero mandó que velase. 35 dice aquí en Lucas, velar, pues porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si llegará al anochecer o a la medianoche o en la madrugada, en el canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Escucha el 37, y lo que a vosotros digo, a todos se los digo, velen, velar. Este pasaje tiene dos sentidos. El más literal se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Está claro. Y en un sentido más amplio se refiere a cuando el Señor nos llama a su servicio y que debemos estar preparados para rendirle cuentas. ¿Ok? Entonces, si el Señor, que es el dueño de todos, nos diseñó y nos ha llamado para poderle servir, entonces Él espera que tú y yo sirvamos. Y de ese servicio, un día tú y yo vamos a tener que rendirle cuentas individualmente. ¿Ok? Personalmente, únicamente. Tú y yo no le voy a rendir cuentas de tu vida, de tu servicio, ni tú le vas a rendir cuentas de mi servicio, porque eso no sería justo. Lo justo es que tú, un día, como yo, como cualquier otra persona, va a estar delante del Señor y el Señor le va a decir, te di todos estos dones, habilidades, capacidades, recursos. ¿Cómo los serviste para los demás? ¿Cómo los usaste para hacer de bendición a otro? ¿Ok? Y entonces tú y yo le rendiremos cuentas al Señor. Muy bien. Y aquí algo nos enseña Jesús. Jesús enseña que hay cosas que Él deja la soberanía y sabiduría de su Padre. Él dice, nadie sabe el día, nadie sabe la hora en que el Señor regresará. Así es que hay cosas que tú y yo ni nadie sabrá. Solo Dios, y de las cuales ni nos corresponde ocuparnos ni desgastarnos. En este caso, el día y la hora de su segunda venida. Solo tú y yo sabemos qué va a suceder, cuándo y la hora, no sé. Quizá a lo mejor tú dices, no, sí es cierto, los puertorriqueños sí saben cuándo van a venir. Si tú eres puertorriqueño, entonces a lo mejor tú dices que sí sabes. La mayoría de ellos dice que va a venir en abril. ¿En qué? En abril. Porque dicen, el Señor va a venir en un abril y se la al de ojo. Es un chiste, cotorrea. Muy bien. Pero Jesús sí deja claro algo. Escucha esto. Jesús sí deja claro, Jesús sí enseña lo que sí debemos hacer, lo que sí debe ser nuestro interés, lo que sí debemos considerar, lo que sí debe ser nuestra prioridad. Jesús deja claro que mientras no regrese, cada uno debe velar y orar siempre. Eso es lo que tú y yo sí debemos hacer. Eso es lo que Jesús sí revela, esto es lo que Jesús sí enseña. Así es que, ¿por qué dice velar y orar? Orar es mantener una relación y dependencia del Señor cada día. Y aquí volvemos una vez más a nuestros principios, ¿ok? Jesús viene y suplirá nuestra relación. Por eso Él dice, oren, manténganse en contacto, manténganse en comunión, manténganse en intimidad conmigo. Vénganse conmigo porque ahí es donde van a recibir lo que quiero que hagan. Y después dice, y velar. Y velar es mantenerse activo según su labor asignado cada día. Eso significa velar, mantenerse activo según su labor asignada cada día. Y eso es lo que significa la palabra velar. En griego significa mantenerse activo en su labor asignada o mantenerse activo en su servicio. ¿Ok? Así es que toda asignación de servicio que nos da el Señor debe ser sustentada primeramente en la relación con Él en oración y mantenernos activos hasta que Él venga. Entonces aquí está una clave y un principio. ¿Por qué mucha gente renuncia, abandona, se amarga cuando está sirviendo? Sencillo, porque se alejó de su relación con el Señor, porque dejó de conectarse con Él. Muy bien, y la fuente que tú y yo vamos a recibir de nuestro servicio tiene que ver con el Señor, porque es de Él, porque todo lo que tú y yo hagamos es de Él. A Él nos dice, tú eres servidor, tú eres un siervo, tú eres un esclavo. Y entonces un esclavo y un siervo administran lo que el dueño le da.
y tú y yo vamos a recibir de él las indicaciones, la guianza y la dirección, para que entonces nosotros hagamos lo que el Señor quiere. Y allí invirtamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra labor. Cuando tú y yo dejamos de depender del Señor, entonces lo que un día, escúchame, era un honor, lo que un día era privilegio, se vuelve una carga y un fastidio. Por eso esta es una clave fundamental. Si tú eres un servidor o estás queriendo servir, el Señor dice, ora, platica conmigo, relaciónate conmigo, estate en mi presencia, allí te guiaré, ahí te mostraré, ahí te diré qué. Por eso, si alguna de las personas que también dicen, no, yo no sirvo, yo estoy bien, entonces tendríamos que cuestionar tu relación con el Señor. ¿De verdad estás teniendo comunión con Él? Porque te enseñé pasajes previos a esto de que la voluntad del Señor, la prioridad del Señor es poder servir al prójimo. Y ejemplo lo tuvimos en Jesús y lo acabamos de ver la enseñanza pasada. El principio, una de las cosas que le vino Jesús a traer al mundo es el modelo de servicio. Yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. ¿Cierto? Jesús dijo, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino vengo a hacer lo que el Padre me dice que haga. Entonces, si tú eres una de las personas que no está sirviendo, entonces tendrías que evaluar si realmente estás teniendo comunión con Dios. Y te lo aseguro, la gente que no está sirviendo no tiene una relación con el Señor. Así de sencillo. Porque orar y actuar van juntos, van de la mano, no existe. Una cosa de decir, yo soy siervo de Dios, pero no oras. Eso no va, o si va, te va a ir muy mal. Y si eres una persona que oras, entonces se va a ver reflejado en tu relación con los demás. Muy bien, ahora escucha. Es de notar que Jesús dijo en el versículo 37, y lo que a ustedes les digo, a todos se los digo. ¿Ves? Esto es algo para todos. Y yo sé que alguien está recibiendo esto, porque Dios me dijo, alguien va a ser bendecido con esta palabra. Alguien lo va a recibir. Y dicho sea de paso, ¿sabes qué significa bendecir? Bendecir significa cuando Dios dice, alguien va a ser bendecido, te voy a bendecir. Va a decir, voy a hacer que los planes y propósitos que tengo para ti se cumplan, se realicen, se lleven a cabo. Bien. Esto, escúchame, no es difícil de entender. ¿Acaso es difícil de entender que Dios quiere que tú y yo sirvamos? No, pero es bien fácil de olvidar. Tú y yo somos llamados por Jesús a servir activamente. Y para esto, el Señor nos brinda su confianza y autoridad para el servicio. ¿Ok? Escúchame, tú y yo tenemos un llamado a ser siervos, a ser servidores, a ser esclavos. Y yo creo que si tú y yo no entendemos esta parte, todo lo demás quizá lo tomes como obligación, como fuerza, como impositivo, como autoritario. Y para nada es eso. Para nada lo es. Porque cuando el Señor te llama para ser siervo, entonces ahorita lo vas a ver, Él te vio, Él te miró, Él te escogió y eso muestra su interés en ti genuino. Hace tiempo pusimos la ilustración de que cuando nosotros jugamos el fútbol en la calle, de repente, a ver quién escoge. Y generalmente alguien escoge con un talento y una habilidad porque sabe que le va a hacer un bien a su equipo. O quizá de repente alguien dice, bueno, voy a escogerlo porque para mí él es valorado, es apreciado, para mí él es importante, porque él es mi amigo, mi cuaderno de doble raya. Entonces imagínate cuando el dueño de todo te pone sus ojos en ti y te dice, quiero que seas parte de mi casa, quiero que atiendas a mi familia. Oye, qué confianza. Esto es de, me estás considerando, o sea, yo soy importante para ti de tal manera que me consideras. Por eso dice que tú y yo tenemos un llamado a ser siervos, a ser servidores, a ser esclavos. No de manera peyorativa, no de manera obligatoria, sino como honor y privilegio, ser parte de. Y el versículo 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, su familia, sus pertenencias, escúchame, y dio autoridad a sus siervos. Esto, o sea, ¿cómo? Un siervo en el tiempo de Jesús no tenía ni voz ni voto.
Era un 0 a la izquierda. Y dice, te voy a dejar encargado de mi casa, de mi familia, de lo que más amo. Eso es increíble. Y dice, y no solo te voy a dejar autoridad, sino, escucha esto, y a cada uno le voy a dar su obra. A cada uno tiene una labor, cada uno de nosotros tiene una asignación. Y al portero mandó que velase. Es decir, escúchame, cuando tú y yo tenemos una autoridad de parte de Dios en algún lugar, ya sea en la casa, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, si Dios a ti y a mí nos permite tener conexiones, relaciones con otras personas, y si el Señor nos ha bendecido es porque Él nos los da para que nosotros podamos ser de beneficio a otros, no solo para nosotros, sino también para los otros. De tal manera que dice, ustedes son mayordomos, ustedes son mis siervos, ustedes son mis administradores de lo que les he dado. Así es que como siervos, a cada uno de nosotros se nos dio una tarea. Y todo administrador le será pedido que rinda cuentas algún día de lo que se le encomendó. Ahora escúchame, si Dios te asigna un servicio, es porque te considera único. Esto es maravilloso. Te dice, tengo un llamado para ti para que seas mi siervo, mi esclavo, mi mayordomo. ¿Pusiste tus ojos en mí? Sí. ¿Por qué? Porque te considero único. Si te gusta el básquetbol, si te gusta el fútbol americano, si te gusta el soccer, si te gusta el béisbol, la mayoría de los dueños, la mayoría de los entrenadores, busca que alguien de su equipo lo conforme porque tiene quizá una característica única que no tienen los demás. Y de repente tú y yo vemos que cuando alguien quiere que se integre un jugador a su equipo, de repente nosotros vemos cuántos equipos se andan peleando por ese jugador. ¿Por qué? Porque es único, porque tiene una característica que nadie más tiene y yo lo quisiera que sea parte de mi equipo. Cuando a ti y a mí Dios nos asigna un servicio, es porque te considera único y especial. Y si te llama para que seas un servidor, es porque Él sabe que hay en ti algo, escúchame, que Él considera que tú tienes algo que aportar y que va a ser de beneficio a los demás. Por eso cuando tú sirves, cuando yo sirves, los que nos vemos beneficiados somos nosotros. Por eso cuando alguien viene y ayuda y colabora con su servicio en la casa, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia, todos nos vemos beneficiados porque esa persona tiene algo de bien que nos va a enriquecer, que nos va a beneficiar y que nos va a ayudar. Porque Dios considera que tú tienes algo que aportar para bien. Escúchame. Mucha gente dice que yo no quiero servir, no quiero colaborar porque no la quiero regar. Eso es una mentira que ha frenado que tú puedas ser una persona de bendición. Escúchalo. Dios te diseñó, como lo acabas de leer en Efesios 2:10, te diseñó y dice la palabra de Dios que todo lo que Él hizo, lo hizo bien. Y cuando tú vas a Salmos dice que Él te entretejió y que incluso está diseñado tu don, tu talento, tu habilidad, tu temperamento específicamente para lo que Él diseñó. Tú tienes un beneficio que dar. No lo prives, no lo limites, no lo detengas. Escúchame, en el plan de Dios fuimos llamados para servir y mejorar la vida de otros. Por eso yo bendigo a todos aquellos que en el transcurso de mi vida le dijeron a Dios, sí Señor, te quiero servir. Y yo me veo bendecido, yo me veo beneficiado. Y agradezco tanto al Señor cuando Él me hizo el llamado de querer servir. Y no te estoy hablando ahorita del llamado al ministerio, estoy hablando del llamado en que me escogió para salvación y me dijo, te salvé porque yo he depositado en ti dones, talentos, habilidades que sé que van a ser usados para bendecir a otros. Y cuando yo respondo a ellos, entonces Dios se encarga de que ese plan y propósito funcione. Y hoy puedo decirte cuántas personas han sido bendecidas. Si yo te mostrara, escúchame, si yo te mostrara todos los mensajes que de repente me llegan agradeciéndome que en dado momento en mi vida, lo que hice por ellos, mis palabras que les dije, les ayudaron tanto para acercarse al Señor, que tardaríamos mínimo un buen tiempo para poder leerlos. Escúchame, esto es interesantísimo. Alguien Dios le va a hablar.
Déjame decirte que cuando yo comencé sirviendo al Señor, de repente en mi familia hubo una oposición muy fuerte, una oposición muy delicada, al grado que fui desheredado, al grado que me corrieron de la casa. Escúchame, pero yo quería seguir sirviendo al Señor. Después las cosas se solucionaron y entonces yo llego a casa, ¿no? Y entonces llega el momento entonces que mi mamá, la que se oponía tanto, después me decía, ¿sabes qué, hijo? Voy a platicar con aquel muchacho porque anda mal, ve a hablarle del Señor. Mi mamá, la que un día se oponía y se resistía, ahora era la que me estaba considerando para poder ayudar a otros. Y ahí yo puedo ver entonces cómo Dios, una vez más, el plan y propósito para poder servir, continuaba y seguía. Así es que escúchame, cuando Dios te asigna algo, estará contigo, no te abandonará, Él va a caminar contigo. Por eso dice, ora, relaciónate conmigo y mantente activo. No te detengas, continúe. Y alguien Dios le está hablando aquí y que le está diciendo, si estás a punto de renunciar, no lo entregues, no renuncies, mantente, continúa, persevera. Ahora escúchame, uno puede decir, bueno, pastor, si voy a servir, entonces todo va a ser un cielo rosa. No, eso no significa que no te equivocarás. Si tú eres de los que tienes temor de que sirviendo tienes miedo de equivocarte, déjame decirte, te vas a equivocar. Pero te estás equivocando haciendo algo. Y Dios que ve, Dios te va a enseñar. ¿Ok? Te puedo decir que en dado momento, quizá dudes si estás haciendo lo que te pidió el Señor. Quizás sientas que no eres el indicado, que sientas rendirte o quizá de repente te sientes desanimado. Pero déjame decirte, cuando enfrentes eso, quiero que recuerdes que Dios fue quien te encomendó y que Él estará contigo y Él te dice, platica conmigo, mantente activo. Puedes ponerlo ahí en los comentarios. Jesús te dice, platica conmigo, mantente activo. Velar y orar. Así es que nadie sabe en qué momento Jesús regresará. Pero Él espera que estemos haciendo el servicio que Él nos encomendó. Marcos 13:35 dice, velad pues porque no sabéis. Escucha, velad. Es decir, mantente activo. Mantente sirviendo, pues porque no sabes cuándo vendrá el señor de la casa, el dueño. Sea al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Que siempre debemos estar disponibles, que siempre debemos estar sirviendo. ¿Ok? Dice el 36, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Ahora escucha esto, lo que dice, lo que Lucas nos da más luz acerca de esto. Lucas 12:41. Pedro preguntó, ese Pedro es magnífico. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Tú sabes la respuesta que te dije hace tiempo, es para todos. Y el Señor le respondió, escucha esto, lo del Señor, un siervo fiel y sensato, un servidor, un esclavo, fiel y sensato, es aquel a quien el amo le puede dar la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. ¡Qué increíble! Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. La pregunta que yo te quiero decir, porque este es el Evangelio, ¿cómo quieres que nos encuentre Dios? ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre? ¿Estarás de acuerdo que para muchos de nosotros lidiamos con las medias? Sí, con las medias. Es decir, comenzamos algo y no lo terminamos. Empezamos algo y lo medio hacemos. Muchos de nosotros tenemos cosas aplazadas y cosas que ni siquiera hemos intentado. Jesús pudo decirle al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra, he hecho la obra que me dijiste que hiciera.
Y Pablo dijo, he acabado la carrera. En el pasaje que leímos, Jesús traza las semblanzas del mayordomo fiel y de infiel. Son palabras de Jesús. En el oriente el mayordomo tenía unos poderes casi ilimitados si eran dados por el Señor. Era un esclavo por los demás, pero estaba a cargo de otros. Un mayordomo de confianza gobernaba la casa de su amo y administraba su hacienda. Pero el mayordomo insensato cometió 2 errores. Él dijo, haré lo que me dé la gana mientras mi amo está fuera. Olvidó que el día de rendir cuentas iba a llegar. Otra cosa que dijo es, me sobra tiempo para arreglar las cosas antes que venga el amo. No hay nada más fatal que creernos que hay tiempo de sobra. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nadie puede trabajar. Así es que todos sabemos muy bien las oportunidades que perdemos y lo que se queda sin hacer por dejar las cosas para mañana. Quiero leerte algo. Y estoy terminando. Quiero leerte esta parte porque Jesús dijo, mira, mientras hay día, podemos trabajar, pero va a llegar la noche donde nadie lo va a poder hacer. Jesús está diciendo que tú y yo tenemos la oportunidad, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, para poderlo servir. Pero quizá va a llegar un día en donde tú no vas a poderlo hacer. Te voy a leer una carta. De una persona que tuve que ministrar en Nuevo Laredo. Esta persona llegó a la iglesia y tuvo la oportunidad de servir. Comenzó sirviendo y después lo abandonó y lo dejó. Y quiso trabajar o hacer las cosas como ella quiso, como lo que dijo el mayordomo, voy a hacer lo que se me pegue la gana mientras no venga mi amo. Escúchame lo que te voy a decir. Y después a esta persona le dio cáncer, y un cáncer de huesos que se le irrigó de los pulmones a su columna vertebral. Y le deshizo la columna vertebral en la parte de los lumbares. Y cuando yo fui a verla, ella me dijo, pastor, mire cómo estoy. Y si de algo estoy arrepentida, es de no haberle servido a mi Dios cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Hoy quisiera hacerlo, pero estoy postrada en cama y no sé cómo hacerlo. Y le dije, ¿tiene vida? Sí. ¿Tiene el deseo de servirle? Sí. ¿Hoy lo entiende? Sí. ¿Qué le impide? Pero ¿cómo voy a recibir a la gente aquí sentada? ¿Qué puedo hacer? No puedo barrer, no puedo trapear. No le voy a pedir que haga lo que no puede hacer, le voy a pedir lo que haga, lo que sí puede hacer. ¿Y qué es lo que sí puede hacer? Pues puedo abrir mi casa para un grupo familiar, pues ábrala. Y después la hermana, escucha lo que escribió y te lo quiero leer. Ella dice esto, hola hermanos, me da mucho gusto saludarles, aunque sea por este medio hoy. Quiero decirles que estoy muy contenta de recibir este reconocimiento, pero aún más estoy muy feliz de servir al Señor. Y quiero decirles que no hay ningún impedimento y que en cualquier condición que uno se encuentre para servir a la obra de Dios, uno lo puede hacer. Hermanos, los invito a servir al Señor. Como les digo, no hay ningún impedimento. Solo déjate usar por mi Dios y sírvele con todo tu corazón. Los amo en el amor de Cristo y tengo muchas ganas de verlos. Y como dice su palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. La hermana murió días después con un dolor terrible en la columna vertebral. Escúchame, termino con esto. Mateo 25:19 dice esto. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos 3 siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien hecho. ¿Cómo le dijo? Bien hecho. Hiciste bien. Nunca le dijo, oh, qué buenas ideas tuviste, o nunca le dijo, oh, qué buenas intenciones tuviste, oh, qué buenos comentarios hiciste, oh, qué buena teología hiciste. No, le dice, bien hecho, hiciste bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Escucha lo que le dijo a su amo.
Entra en el gozo de tu Señor. Comparte el gozo que tengo por ti. Esta es mi conclusión. ¿Estás orando y velando como si Jesús regresara hoy? ¿Estás haciendo lo que Dios te encomendó? ¿Estás activamente sirviendo? Dios no bendice y recompensa los buenos deseos, las buenas intenciones, los buenos comentarios de cómo se deben hacer las cosas. Él va a bendecir y recompensar tu servicio, tus obras, tus manos que ayudan, que colaboran. Él va a bendecir tus acciones. Él te va a bendecir y recompensar cuando estés haciendo lo que te asignó. Dice que a algunos les dio 5, a otros les dio otras tantas monedas. El servicio, por pequeño, por grande que te dio, hazlo. Y tú puedes decir, ¿puedo comenzar con los niños? Pues Él te lo va a poner en el corazón de los niños, en multimedia, en la alabanza, limpiando, cocinando. No solo aquí, sino incluso afuera. Así es que este pasaje revela algo interesante, que servimos al Señor no para obtener más riquezas o reconocimiento, sino por el placer de agradar al Señor, por el placer de verlo feliz, por la alegría de causarle gozo a su corazón. Cada uno va a rendir cuentas de lo que el Señor le asignó, de tu servicio o del que no hagas. Y oro para que si ya lo haces, te mantengas y que disfrutes de tal honor y de tu servicio siga agradando al corazón de Dios. Si tú no lo has hecho, o si lo has retrasado o lo has abandonado, oro para que empieces a hacerlo. Que lo intentes, que lo retomes si es tu caso. No sé, que venga el Señor y te encuentre no haciendo y experimentes las consecuencias desagradables. Oro para que tu servicio y asignación sea con el propósito de agradar su corazón y causarle alegría, causarle gozo. Así es que oro que seas conocido por tus obras de servicio en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, en tu iglesia. Que seas un buen árbol que da buen fruto. Oro para que escuches de la voz del Señor: bien hecho, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así es que el gozo de haber sido escogido para servir sea lo que te mueva. Déjame bendecirte, Padre, gracias. Hoy bendigo a cada uno de los que están oyendo y sé que alguien tenía que escuchar esto. Bendícelo, Señor, bendícelo cada día, sustentándolo, fortaleciéndolo, para que lo que le has encomendado lo lleve a cabo en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, ahí donde tú lo lleves. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y aquel que ha sido lastimado, herido en su trabajo y que ha sido limitado, reservado en volver, hoy el Señor te dice: no te olvides que tienes ese propósito, porque eres escogido, eres único y porque te llamé para hacerlo bien a los demás. Gracias, Padre. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Tu bendición en ellos, que guarda, que protege, que defiende, que sustenta eso sobre cada uno de ellos. Bendice el obrar de sus manos, el andar de sus pies. Que la paz del Señor llene tu corazón y sobre todo te mantengas firme como la palma del Líbano. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén. Y amén. Bueno, aquí está la entrega de este segundo mensaje. Si te agradó, ponle like y compártelo a alguien más. Y si eres alguien entonces que entiende que ha sido llamado a servir, puedes hacerlo con tu vecino, puedes hacerlo con tu casa, puedes hacerlo en la iglesia, puedes hacerlo en tu trabajo, puedes hacerlo en tu escuela. Sirve, porque para eso el Señor nos llamó, porque un día tú y yo le rendiremos cuentas. Que el Señor te bendiga y si Dios así lo permite, nos vemos la próxima vez. Hasta luego.